Muy bien, y Japón ha conmemorado 69 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. La ciudad japonesa de Hiroshima conmemoró el 69 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica que acabó con la vida de cientos de miles de sus habitantes al final de la Segunda Guerra Mundial, con una ceremonia en la que se pidió el desarme nuclear y se defendió el carácter pacifista de la Constitución nipona. El acto tuvo lugar en el Parque de la Paz de la ciudad, ubicado cerca del hipocentro de la explosión nuclear, y comenzó con un minuto de silencio a las 8:15 hora local. Esa fue la hora exacta en la que el B-29 Enola Gay de las Fuerzas Aéreas estadounidenses lanzaron el 6 de agosto de 1945 el Little Boy, el nombre con el que Estados Unidos bautizó el primer artefacto nuclear de la historia. La ceremonia transcurrió bajo la lluvia y estuvo marcada por el silencio de los miles de asistentes. Solo se rompió por los discursos de representantes políticos, de jóvenes de la ciudad y de supervivientes de la bomba, y por los breves aplausos que seguían a sus intervenciones. Entre los asistentes se encontraba el primer ministro nipón, la embajadora de Estados Unidos Caroline Kennedy y representantes de otros 67 países, entre ellos de potencias nucleares como Reino Unido, Francia y Rusia. La bomba detonó con una intensidad de 16 kilotones a 600 metros de altura, muy cerca donde se levanta el parque donde tuvo lugar la ceremonia, acabando de forma inmediata con la vida de 80.000 personas. Después del ataque sobre Hiroshima, Estados Unidos lanzó una segunda bomba nuclear el 9 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Nagasaki, lo que forzó la capitulación de Japón 6 días después y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Los ataques atómicos sobre ambas ciudades japonesas han sido los únicos de este tipo ejecutados hasta la fecha. Muy bien, 69 años después, los efectos de esta bomba atómica continúan también. La muerte que provocó, los casos de enfermedades como el cáncer en muchos de los sobrevivientes, realmente fue increíble. No sé si se llegó a medir realmente el daño que iba a provocar. Bueno, de alguna sí, pero los científicos sabían perfectamente el daño que eso podía provocar, tanto así que incluso algunos dudaron, ¿no? de que, digamos, incluso hicieron un pedido para que no se lanzara. En algún momento se planteó más bien que se avisara a Japón, ¿no? que se iba a lanzar una bomba atómica, avisarles que tenían un arma llamada bomba atómica y que si no se rendían, claro, se la iban a lanzar, claro, ¿no? Como una última oportunidad, ¿no? Al final esa opción no fue recogida y se optó simplemente por lanzar la bomba. Lo que pasa es que Estados Unidos estaba viendo que la guerra se podía prolongar por la resistencia propia de los japoneses. Los militares japoneses no se querían rendir y eso podía generar, porque el siguiente paso era invadir ya la isla, digamos, Japón como tal, ¿no? Ya habían invadido algunas islas como Okinawa, pero ya y ahí iba a ser toda la invasión de todo el país entero, y eso va a significar seguramente centenares de miles de muertos por parte de las tropas norteamericanas. Y para ahorrar digamos, años de guerra y más muertos, entonces se optó por lanzar la bomba atómica. Pero usted eligió al azar. Es una ciudad. Bueno, digamos, hubieron varias porque era población civil afectada, inocentes, no tienen nada que ver. Bueno, pero de todas maneras iba a ser una ciudad, de todas maneras. Pero hay que decir también que así como, bueno, estos bombardeos atómicos, pero también los bombardeos convencionales generaron también decenas de miles de muertos, ¿no? En Tokio, en enero del 45, hubo también un bombardeo con bombas de fósforo y murieron como 100.000 personas, o sea, más que las que murieron directamente por el bombardeo en Hiroshima, sin contar por supuesto las víctimas posteriores por los cánceres y enfermedades que se fueron desarrollando, ¿no? Muy bien, increíble este tema. Bien, vamos a hablar con las autoridades españolas que han repatriado al sacerdote Miguel Pajares. Se trata del primer europeo infectado con el virus del ébola. Un avión del ejército español despegó de una base militar de Madrid con destino a Liberia para repatriar al sacerdote español infectado con ébola en el país africano, en el marco del peor brote de la historia. Miguel Pajares, de 75 años y superior del Hospital Católico de San José, en Monrovia, es el primer europeo que se contagia del virus. Esto ocurrió mientras cuidaba al director del centro
el camerunés Patrick Samse, quien falleciera el sábado. El avión que va a recoger al religioso de la Orden de San Juan de Dios es un Airbus A310 medicalizado y despegó de la base madrileña de Torrejón. España se convierte en el segundo país del mundo en repatriar infectados con ébola desde África, después de que Estados Unidos lo hiciera ya con 2 de sus ciudadanos. Pajares será ingresado previsiblemente en el Hospital Madrileño Público de La Paz, uno de los más importantes de España, donde según medios españoles podría disponer de una planta para él solo como medida de precaución. Por su parte, el brote de ébola en África Occidental infectó ya a 1.711 personas, de las cuales 932 han muerto, según el último recuento realizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El número creciente de casos en Lagos, Nigeria, una megápolis de 21 millones de habitantes, se produce al tiempo de que las autoridades reconocen que no trataron al estadounidense Patrick Sawyer como paciente de ébola y tardaron 24 horas en aislarlo tras su arribo a Nigeria el mes pasado. La OMS señaló que la resistencia de la comunidad sigue siendo alta. Muchas personas se niegan a llevar a sus familiares enfermos a centros de aislamiento y prefieren atenderlos en casa y orar por su supervivencia, dado que no existe cura. La posibilidad de que el virus se propague en Nigeria, la nación más poblada en África, es particularmente alarmante, según especialistas. El ébola solo se transmite por contacto directo con fluidos orgánicos: sangre, semen, saliva, orina, materia fecal o sudor. Millones de personas viven sin acceso a sanitarios adecuados y en todas partes de la ciudad hay carteles que dicen a la gente no miccionar en público como principales medidas de sanidad. Así es, el religioso español va a partir de Liberia, es donde lo tiene que recoger. Es una nave especial, hospitalizada, las cuales cuentan con medidas de seguridad marcadas por la OMS y que puede trasladar hasta 3 personas sin riesgo de contagio, pero es España que se ha comprometido pues en repatriar a esta persona, a este español, y llevarlo a un hospital de Madrid para su, bueno, no sé si tratamiento o intentar salvarle la vida. Pero es que países como España, pues ahora que tienen que tratar de combatir una enfermedad, no sé si poco conocida en ese país, que jamás esperaron que iban a tener un paciente, pero que es una realidad. Hay muchos sacerdotes religiosos que trabajan en África ayudando a los más pobres. Claro, y claro, ese es el gran temor que existe en los países en Europa, en Estados Unidos, es que pudieran haber casos, ¿no? Que también llegaran a ellos, ¿no? Y eso ha hecho que, por ejemplo, varios países, Francia, por ejemplo, ¿no? Ha desaconsejado a sus connacionales a que viajen a los países africanos, cooperantes, ¿no? No, incluso por razones turísticas o de negocios, ¿no? Que viajen a los países más afectados. Entonces ya se están tomando ese tipo de medidas o de recomendaciones restrictivas, porque claro, existe pues el riesgo de que se pueda digamos, la epidemia pueda propagarse aún más de lo que ya se está propagando. Y el problema que hay, por ejemplo, en África es que muchas veces la población ya tiene tanto miedo que ni siquiera va a los hospitales, ¿no? Entonces eso también hace digamos que desconfía los hospitales en todo caso, ¿no? Y entonces eso hace que haya aún más riesgo de propagación de la enfermedad. Claro, pero es que al final, por ejemplo, yo leyendo que incluso hay personas que abandonan a una persona fallecida por el ébola en las calles, pues no saben qué hacer, qué medidas tomar. No está preparado pues, el país, no. Yo creo que ante la situación y el ébola surge pues de condiciones higiénicas inexistentes, ¿no? Es a través de de la suciedad, de la miseria extrema, y no están preparados para poder tratar una enfermedad como el ébola. Bueno, en todo caso se propaga por eso, por la falta de falta de infraestructura médica, ¿no? Entonces claro, los países no pueden digamos hacer frente a una epidemia de estas dimensiones, ¿no? Hay ya ayuda que se está mandando. Entiendo que Estados Unidos ha previsto algo así como $200 millones. Entiendo que también Naciones Unidas está apoyando,
y bueno, esa es la única forma, ¿no? Digamos, de hacer que haya la infraestructura adecuada, los médicos, para poder atender los casos que se están presentando, ¿no? Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, pero vamos a hablar de economía. Italia ha entrado en recesión por tercera vez desde el año 2008. Con 2 trimestres consecutivos en negativo, Italia ha entrado en recesión por tercera vez